Muy buenos días. Hoy, sábado de junio, 10 de junio, queremos nosotros comentar la sustentación económica llevada a cabo por la asesoría del sindicato Sinatrel ante la empresa Corporación Lindel, ahora Arca Continental Lindel, la empresa más importante del mercado de bebidas y gaseosas, que controla más del 67% del mercado de bebidas y gaseosas. En esa medida, la sustentación económica, financiera y laboral, que fue calificada de extraordinaria por un gerente de recursos humanos de la empresa, y que también fue calificada de que no hubo sustentación técnica y económica por otro gerente, porque en estas negociaciones laborales los temas son controversiales, porque de un lado está la versión de los trabajadores y por otro lado está la versión de la empresa. Y en esa medida, como diría Adam Smith, la determinación del salario, el aumento salarial que desean los trabajadores y el aumento salarial que quiere hacer la empresa es un elemento que se determina por la capacidad negociadora de las partes. En esa medida, el sindicato Sinatrel, el sindicato mayoritario, que tiene más de 852 afiliados, por estrictas razones de producción, posición de mercado, rentabilidad, productividad, buen estado de los estados financieros, está demandando ante la empresa un incremento al básico de 20 soles diarios, un bono extraordinario por fortalecimiento patrimonial de 20.000 soles, negociable, porque hemos visto que aquí hay un tema muy importante. Desde septiembre del 2015, los nuevos dueños es la empresa Arca Continental de México, que tiene la mayoría accionaria y que pagó en esa época aproximadamente 972 millones de dólares y que evidentemente tiene que recuperar este capital invertido lo más próximo posible. De allí que el interés de los trabajadores, que prácticamente están viendo cómo las deudas financieras están comprometidas hasta el 2021. En esa medida, para esta negociación, los trabajadores argumentan, en primer lugar, que estamos ante una empresa importante en el mercado, que el mercado peruano, en las empresas industriales que cotizan en la bolsa de valores, ocupa pues el sexto lugar en lo referente a los ingresos por ventas en 2015 y el 2016, es decir, está detrás de supermercados peruanos, de la empresa Bacus y Onso, Alicor, Gloria, que está siendo cuestionada hoy día por su leche pura, Vida, Saga Falabella, Corporación Lindel. Es decir, los salarios están en relación directa con la importancia de la empresa. Estamos ante una gran empresa que sus propias fuentes la califican de ícono, ¿no? Ícono significa pues ejemplar, una empresa paradigmática, una empresa líder del mercado, pero que en sus prácticas laborales tiene serios cuestionamientos, como vamos a mencionar más adelante. De igual manera, esta es una empresa que en los últimos años, miren ustedes cómo han aumentado los ingresos de manera significativa, ¿no? O sea, es una empresa que ha ido creciendo de 222 millones de soles a facturar más de 2.400 millones. Es una empresa pues que año a año, ¿no? Que básicamente sus ingresos dependen del mercado interno, tiene plantas a nivel de todo el país, tanto en el sur, Arequipa, Cusco,
en el norte, Trujillo, en la selva, en Iquitos, acá en Lima, en diversos locales, la más importante, Pucusana, con una fuerte inversión. Tiene en Plata Callao, tiene en Zárate, tiene en Trujillo. Es decir, es una empresa que cubre el mercado nacional y en esa medida sus ingresos están en una relación directa con ese posicionamiento de mercado. También, ¿no?, unos elementos fundamentales de la justificación del pedido laboral es este crecimiento del patrimonio neto, que significa en última instancia capitalización de la empresa. Por eso se dijo ayer, así como la empresa se fortalece vía el incremento del capital social, la reserva legal, las utilidades no distribuidas, así también el patrimonio de los trabajadores debiera incrementarse. Lamentablemente esto no ha sido así, y un elemento que está fallando aquí es justamente que los trabajadores tienen un gran resentimiento ante la empresa porque las utilidades de los trabajadores en la práctica han sido enajenadas. En otras palabras, no se les ha pagado utilidades como debiera ser. De igual manera, es una empresa rentable que tiene un posicionamiento en el mercado, si es que lo vemos por la utilidad operativa. La utilidad operativa, la utilidad antes de impuesto, es la utilidad, digamos, económica que se utiliza para decir que esta es una empresa rentable y que el año 2016 ha sido un año récord, porque como ustedes verán, aquí la utilidad operativa se ha disparado de 221 millones de soles en 2015 a más de 531 millones de soles. Entonces, el elemento que justifica el pedido de los trabajadores tiene que ver con el posicionamiento del mercado, tiene que ver con la rentabilidad, tanto la rentabilidad expresa a través de la utilidad operativa como de las partidas que se cargan los costos, como las depreciaciones, las amortizaciones, las diversas provisiones, que en la próxima entrega vamos a explicar a nuestro público. ¿Quién mejor que la propia gerencia general, ¿no?, la propia gerencia general de Arca Continental, el señor José Borda Noriega, gerente general de Arca Continental, que señala, producto de esta compra, de esta asociación, ¿no?, con Arca Continental, señala que una de las prioridades estratégicas, gracias a la integración de Arca Continental, era aprovechar todas las iniciativas que puedan traer sinergias y mejores prácticas. En esta línea logramos capturar 75 millones en ahorros de soles y productividades que ayudaron al resultado del negocio y a compensar los costos de los commodities como el azúcar. Es decir, el propio gerente general, al margen de las utilidades generadas, señala que ha habido ahorro básicamente por negociaciones con los proveedores por 75 millones de soles. Si nosotros tenemos en consideración que según la propia valorización del sindicato Sinatrel, repito, el más importante de Corporación Libre, ha valorizado su pliego, el incremento, ¿no?, de su pliego presentado, 20 soles diarios, un bono extraordinario de 20.000 soles, ¿no?, por fortalecimiento patrimonial, por haber participado los trabajadores en este fortalecimiento patrimonial, más un bono de cierre de 4.000 soles, es evidente que con 75 millones, más que se cubre pues el incremento pedido por los trabajadores, que, repito, tiene carácter negociable. Al mismo tiempo, podemos nosotros expresar y sostener que uno de los elementos, ¿no?, más importantes que justifica el pedido de los trabajadores es la rentabilidad. La rentabilidad del 2016 operativa, la utilidad operativa, que llegó a ser más de 520 y tantos millones de soles, también esta rentabilidad se reproduce en el primer trimestre del presente año, que es muy importante porque por los resultados en el primer trimestre de este año tenemos nosotros
que los ingresos se han incrementado en casi 21 millones de soles. La utilidad bruta ha sufrido una variación incrementada positiva de 5.11%, la utilidad operativa en más de 12%, ¿no? La utilidad antes de impuestos 30% y la utilidad neta en 21%, más de 21%. Es decir, esta positiva situación de los estados financieros del 2016 se está repitiendo, reproduciendo en el 2017 al primer trimestre, y esperamos nosotros con bastante optimismo y confianza, ¿no?, que los resultados comparados del primer trimestre con el 2016, estamos viendo que casi la tercera parte de los resultados del 2016 ya se han alcanzado al primer trimestre del 2017. Esto significa pues que en los tres primeros meses ya se han alcanzado casi la tercera parte de los resultados del 2016. Esto es significativo porque esperamos nosotros que el 2017 se superen los resultados alcanzados del 2016. Esto es bueno, esto es importante, porque otro de los factores que está ligado, ¿no?, al incremento al periodo laboral está en relación a la productividad. O sea, no solamente basta la posición de mercado de la empresa, una empresa líder, una empresa ícono, no solamente tiene que ver con la rentabilidad, tanto operativa como neta, del primer semestre de este año como el año pasado, no solamente tiene que ver con los ahorros que ha hecho la empresa por negociaciones con sus proveedores por 75 millones de soles, sino tiene que ver también con la productividad. ¿Qué tan productivos son los trabajadores para la empresa? Estamos pues nosotros ante una situación de una empresa altamente productiva. De igual manera, creemos nosotros que una forma, ¿no?, una forma de poder expresar esta productividad tiene que ver con la productividad de ingresos por ventas, por trabajador. O sea, si nosotros consideramos los ingresos del 2008 al 2016, como aparece en el presente cuadro, y lo dividimos entre el número de trabajadores, es decir, el número de trabajadores, el total de personal, funcionarios, empleados, obreros, ¿no?, el cociente nos va a determinar un resultado que se llama productividad por ingreso, ¿no?, por trabajador. Y vemos nosotros que un trabajador generaba aproximadamente 400.000 soles, el 2008, y al 2016 le está generando 754.000 soles, ¿no? Como pueden ver ustedes, esto es importante destacar. Este cociente, productividad de ingresos por ventas, es un estimado de la productividad por ventas por trabajador y es creciente. 400.000 soles, 457.000 soles, 480.000 soles, ¿no?, y alcanza los 754.000 soles al 2016. O sea, no solamente basta pues la productividad, la rentabilidad, la posición de mercado, el ahorro que ha alcanzado la empresa, tiene que ver pues también fundamentalmente la participación del trabajo, que tiene que ser reconocida. Esta participación del trabajo se ve afectada, ¿no?, se ve afectada por lo que nosotros vamos a llamar el fenómeno monetario de la inflación, ¿no? El fenómeno monetario de la inflación, de una u otra manera, afecta pues la realidad, el poder adquisitivo de los trabajadores. Aquí tenemos la inflación en las ciudades principales, donde tiene distribuida sus plantas
tanto Trujillo, Cusco, Arequipa, Lima, y vemos nosotros que la inflación supera pues el 3% del marco macroeconómico anual. De una u otra manera, queremos nosotros señalar que en esta negociación el incremento mínimo para poder, al básico, para poder recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de estos 2 primeros años, es decir, de abril del 2015 a abril 2017, el incremento mínimo tendría que ser 7 soles, solo para recuperar el poder adquisitivo perdido, ¿no?, en estos últimos 24 meses. 7 soles. ¿Y cuánto está ofreciendo la empresa? 4 soles. ¿No? Creemos nosotros que esta primera propuesta de la empresa tiene que ser sustantivamente mejorada porque hay elementos, productividad, rentabilidad, ahorro, bonanza empresarial, pero que no se traduce en la situación de los trabajadores. Es más, la propuesta de Sinatrel ha sido tan sólida y tan contundente que voceros sindicales están señalando que representantes de la empresa, no me niego a creer que sea cierto, representantes de la empresa están ofreciendo préstamos de 5.000 soles a los afiliados de Sinatrel con tal que se retiren del sindicato. Esto no creo que sea cierto. Corporación Líder es una empresa responsable, según Arca Continental es una empresa que forma parte de las 15 empresas de buenas prácticas y de responsabilidad social. Esto sería pues una mancha que no creo que sea cierta, no creo que debe ser una volada, ¿no?, porque en la práctica desmentiría pues los principios de responsabilidad social que la empresa dice respetar. Como vemos, aquí la inflación afecta pues el poder adquisitivo de todo ciudadano, de todo consumidor, pero los trabajadores tienen pues el mecanismo, la negociación colectiva, para poder enfrentar y superar estas pérdidas del poder adquisitivo. Aquí podemos ver con mayor claridad cuál ha sido la pérdida para las ciudades de Cusco y Trujillo. Esta es la inflación para Cusco y Trujillo, donde la inflación en los últimos 24 meses supera pues el 8%. Esto significa la inflación que se califica como el incremento promedio de los precios de los bienes y servicios y que es medida por el índice de precios al consumidor, y cada ciudad tiene precios, los precios de los alimentos, los precios de los bienes, de la educación, de los servicios de salud, son distintos. Por eso es que los precios aquí, en las ciudades de Cusco y Trujillo, superan pues el 8%, lejos del 3.23% que es el promedio nacional, ¿no? Entonces, y también para el caso de Lima, vemos nosotros, para el caso de Lima y Arequipa, ¿no?, la variación, ¿no?, acumulada de los últimos 24 meses supera el 7%, 7,23%, ¿no?, en el caso de 7,27% en el caso de Lima y 7% en el caso de Arequipa. Por ello nosotros decimos que el aumento, ¿no?, el piso, solo para recuperar el poder adquisitivo perdido de estos últimos 24 meses, tendría que ser 7 soles. Pero para ello, justamente, también tenemos nosotros que señalar que ese es solo para recuperar el valor perdido, el poder adquisitivo perdido. Pero por eso es que los trabajadores de Sinatrel, en su pedido, están demandando un incremento de 20 soles por el incremento de los costos de enseñanza, los incrementos de los costos de salud, los incrementos en el costo de vida en general. Miren ustedes, este es el cuadro resumen en el cual, analizando los salarios básicos, ¿no?,
de los empleados y obreros que están inscritos, están registrados en el sindicato Sinatrel, tanto de empleados como de obreros, distintas categorías de obreros, un incremento de 4 soles, que es lo que está ofreciendo la empresa, resulta pues de lejos insuficiente para compensar el incremento del costo de vida, el incremento de los precios de los bienes y servicios. La inflación de los 24 meses es 7 u 8%, dependiendo de la ciudad en la cual se ubican los trabajadores, pero digamos que el fuerte está en Lima. En Lima están la mayor cantidad de trabajadores y en todo caso, miren ustedes, un incremento de 4 soles al básico pues tiene un promedio, ¿no?, de 5%, 4%, 5%, y la inflación está bordeando entre el 7 al 8% la inflación acumulada. Es decir, una inflación acumulada de los 24 meses de 7, 8% supera pues de lejos el incremento salarial ofrecido por la empresa, que fluctúa entre el 4 y 5% del básico. Creemos nosotros que no deja de ser una buena señal, así estamos empezando, pero por estrictas razones de rentabilidad, posición de mercado, ahorro realizado por la empresa, bonanza, buena situación patrimonial, positivos resultados de los ratios financieros y la productividad del trabajador, creemos que la propuesta tiene que ser sustantivamente mejorada para poder llegar a una solución armoniosa, donde tanto los trabajadores como la empresa, eso que se llama el win-win, tenga el resultado pues satisfactorio para las partes. De eso se trata, que todos ganemos de una decisión colectiva y no solo una de las partes. Este es mi comentario de hoy. Continuamos el próximo sábado. Muchas gracias.